¿qué tal? Bienvenidos a mi vídeo. Hoy quiero hablar del efecto Forer y de cómo esto puede afectar a la hora de hacer astrología o bien acudir a una consulta astrológica y, bueno, explicar un poquito para todos aquellos que no sepáis, en resumen, el efecto Forer es una investigación, un estudio que realizó un psicólogo estadounidense cuyo nombre no quiero acordarme, pero sí me acuerdo de su apellido, que tiene el nombre del estudio, de la gran investigación. Y bueno, tiene su parte interesante este estudio del efecto Forer porque realmente nos explica cuál es el motivo por el que mucha gente no cree en la astrología, lo cual es totalmente loable y también es lógico teniendo en cuenta el nivel de rigurosidad en la praxis en la que nos encontramos en estos días, teniendo en cuenta también que la astrología no está regulada, ¿no? Entonces, en este sentido, pues este estudio, esta investigación está relacionada con un estudio que hizo este hombre para, digamos, demostrar un poco que la astrología era una superchería y una falacia, pues reuniendo a varias personas, dándoles una misma interpretación astrológica y, bueno, todas las personas en este estudio, en esta investigación, en este supuesto experimento, pues se sentían identificadas con lo que decía, ¿no? La carta. Por lo tanto, se llegó a la conclusión de que cuando hay una validación subjetiva por parte de la persona respecto a algo que otra persona está comentando, pues, digamos, se produce este efecto, ¿no? De que un poco te sientes identificado o identificada con todo lo que dicen. Pero bueno, esto es algo que nos ocurre normalmente en nuestro día a día con todo, con muchas cuestiones, y nos puede incluso suceder si vamos a una consulta médica, ¿no? O si de algún modo acudimos a cualquier tipo de profesional. Nos podemos sentir como subjetivamente condicionados muchas veces por lo que nos dicen. Esto es lógico, nos ocurre siempre. La cuestión es que yo quiero hacer este vídeo para explicar un poco en cuanto a los horóscopos, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, cuando tú estás haciendo un horóscopo, obviamente, son rasgos muy generales. Y hay que tener en cuenta que cuando se está haciendo un horóscopo, por ejemplo, en un rasgo general, hablo de los horóscopos de las revistas, pues estamos hablando de todos los signos. Estamos hablando de todos los signos. Piscis, Aries, Tauro, Géminis. Y en este sentido, obviamente, pues todos sabemos que en la banda zodiacal, en la eclíptica, existen todos los signos. Quiere decir que hay una parte de ti como persona y una parte de mí como persona que es Piscis, que es Aries, que es Tauro, que es Géminis, que es Virgo, que es Sagitario, porque son energías que están en la eclíptica, que están en mí y que están en el sistema astrológico. Por lo tanto, si yo tengo un ascendente Piscis y tengo la luna en Virgo, obviamente, si yo leo el horóscopo de Piscis, me voy a sentir identificada porque tengo el ascendente ahí. Si leo la luna en Virgo, me voy a sentir identificada porque tengo la luna en Virgo y hay planetas personales ahí. Entonces, claro que me voy a sentir identificada porque hay una parte de mi vida que está relacionada con eso. Hay una parte de mi vida que encaja con esa descripción. Por eso yo siempre recomiendo, cuando se leen los horóscopos, realmente leer todos los signos, porque realmente el horóscopo tú estás viendo cómo está un poco el clima en el cielo, cómo están los planetas aspectados y cuáles son las circunstancias y que se van a generar a partir de esa alineación, de esas alineaciones planetarias. Entonces, en este sentido, a ver, desengañémonos un poco. Eso es lo primero. Luego, lo segundo, a ver, no se puede hacer un experimento ni una estadística, por mucho que los científicos psicologistas quieran, es imposible hacer estadísticas si no existe una buena praxis astrológica. O sea, ¿cómo voy a hacer una estadística? ¿Cómo voy a hacer una estadística si no sé interpretar astrología? Por favor. ¿A quién queremos engañar? Esa estadística, ese experimento no tiene ningún sentido, ¿vale? No tiene ningún sentido porque la astrología estudia un marco específico, porque yo soy Nazaret Hermida, soy morena, tengo el pelo largo, tengo un tatuaje de Saturno en el brazo, tengo unas condiciones genéticas únicas y cada uno de nosotros tenemos unas condiciones genéticas únicas, porque no existe nada igual en este mundo a otro. Entonces, explico esto con esta intensidad, no es un enfado, es una intensidad, porque es muy ridículo, es muy ridículo. Estoy un poco enfadada porque un medio de comunicación me ha engañado un poco, más que nada por
por ser un poco noveles, ¿no?, en la redacción, y bueno, realmente veo interesante hablar del efecto Forer cuando hablamos de astrología, porque lógicamente lo que no puede ser es que cada día haya más astrólogos psicológicos o psicólogos que no son psicólogos, ejerciendo una mezcla entre astrología y psicología que no se sabe lo que es y que realmente está produciendo efecto Forer, porque claro, está produciendo efecto Forer en el que la persona se siente identificada y al final no sabe ni lo que es real y lo que no. Pero vamos a ver, la astrología, claro que funciona, pero un buen astrólogo se define primero porque sabe predecir acontecimientos mundiales. Y esto es algo que está exento de un condicionamiento subjetivo. Porque yo cuando he predicho que el PSOE iba a ser el partido que más posibilidades tenía de gobernar, que es algo que se ha ajustado a la realidad de lo que ha sucedido, y lo he predicho con 4 meses antes, pues lógicamente yo, Nazaret Hermida, no puedo condicionar a todo el territorio español a que vote subjetivamente lo que yo he predicho. Entonces, aquí estamos viendo que el efecto Forer es más común de lo habitual en las malas praxis astrológicas, pero no en un astrólogo o una astróloga empírico que se dedica a hacer pues un tratamiento de la carta objetivo, riguroso, analítico y que realmente trata de extrapolarse de ese efecto, ¿no? Porque ese efecto, claro que sucede. Claro que cuando tú le dices a una persona, mira esto, se siente identificada. Y yo, en fin, me siento identificada a cada momento porque es la forma en la que se relaciona el ser humano, esa identificación, ¿no? Pero, vamos a ver, no caigamos no sé, en la incultura de pensar que la astrología es solo esta tontería, porque entonces, bueno, estamos en fin, estamos acribillando una ciencia muy antigua que realmente tiene una base muy profunda y tiene una base muy científica y la estamos convirtiendo en nada. Entonces, entiendo que sea interesante un poco el tema este del efecto Forer, ¿no? Y bueno, y quizás puedo hacer un vídeo más extenso, ¿no? Si alguien tiene alguna pregunta sobre este tema del efecto Forer, que es muy interesante por un lado, pero por otro lado me parece muy ridículo que una estadística o un experimento realizado desde el desconocimiento pueda tener tanta influencia en cuanto a lo que es el criterio y la crítica de una ciencia concreta. Porque, bueno, una cosa es el efecto Forer, otra cosa es la astrología, ¿no? Y bueno, sí que es cierto que existe, ¿no?, ese efecto, pero bueno, bendiciones a este psicólogo que hizo ese experimento, pero en cuanto a la astrología, lo siento, las cosas no se hacen así. Para que pudiera ser validada la astrología científicamente, primero tendría que haber un criterio común, una categorización de los conceptos. Eso es lo primero. Eso es lo primero. Y lo segundo, habría que tener una manera de ejercer esa praxis, esa categorización de los elementos, de los conocimientos y esa unificación de los conocimientos. Habría que ponerlos en práctica de manera, purista y de manera totalmente aséptica, ¿no? No subjetiva. Entonces luego podríamos hablar de hacer un experimento con seres humanos en relación a la astrología, pero vamos a ver, tendríamos que también establecer cómo se hace ese experimento. Entonces, bueno, no sé si seré yo quien haga ese experimento porque es totalmente imposible, pero bueno, si en algún momento en el futuro de la humanidad alguna persona decide hacer un experimento científico para validar o no validar la astrología, por favor, que establezca primero unos criterios objetivos a la hora de plasmar ese ejercicio, de ese experimento, pues con una base cosmológica y de conocimiento fundamentada. Entonces, bueno, era un poco esto del efecto Forer que quería pues un poco hablar y sacar el tema para aquellos que lo desconozcáis o para aquellos que os interese. Espero que os haya gustado mi vídeo y nos vemos en otro vídeo. Gracias.